En la Sevilla de los años 40, todavía marcada por la posguerra, el fútbol era una de las pocas válvulas de escape para una ciudad que, ya por aquel entonces, era tan pasional con sus dos equipos como lo es hoy en día. Y en medio de esa rivalidad aparece un nombre propio, Francisco Antúnez Espada. Antúnez nació en Sevilla en 1922, defensa central, fuerte, sobrio, con jerarquía y un notable sentido de la anticipación que le hizo pronto destacar en el fútbol local. Aunque sus primeros pasos estuvieron ligados a la cantera sevillista, sería el Real Betis quien le daría la continuidad y protagonismo a comienzos de los años 40. Es en 1941, con apenas 19 años, cuando se consolida en el primer equipo verde y blanco en una etapa complicada. El Betis atravesaba dificultades económicas y deportivas, lejos de los años gloriosos del título liguero de 1935. El club necesitaba estabilidad y Antúnez se convierte en uno de los baluartes defensivos. Y es que durante varias temporadas es pieza clave del equipo. Su rendimiento no pasa desapercibido. Llega incluso a ser internacional con la selección española en 4 ocasiones, un logro muy notable en aquella época. Su figura crece en Heliópolis, es joven, sevillano y es uno de los líderes del equipo. Pero también es un activo valioso en un club que arrastra graves problemas financieros. Y entonces llega 1946, enero. El Betis necesita dinero con urgencia. En ese contexto se fragua una operación que cambiará la historia del fútbol sevillano. Parte de la directiva verde y blanca negocia en secreto el traspaso de Francisco Antúnez al eterno rival, el Sevilla Fútbol Club. La cantidad pactada rondará las 81.000 pesetas, una cifra muy importante para la época y vital para las arcas béticas. Aquí está ya el conflicto. El presidente del Betis por entonces, Eduardo Benjumea, asegura no haber autorizado la operación en los términos en que se ha cerrado. Se niega a firmar la documentación definitiva y denuncia irregularidades en el proceso. Mientras los despachos hierven, la noticia corre como la pólvora por la ciudad. El gran referente defensivo del Betis se marcha al Sevilla Fútbol Club. La reacción de la afición verde y blanca fue inmediata. Cuando Antúnez debe viajar con la expedición sevillista hacia Madrid para disputar un partido oficial, la estación de Plaza de Armas se convierte en un escenario conflictivo. Centenares de aficionados del Betis acuden para impedir su salida. Hay gritos, insultos, forcejeos y momentos de tensión extrema. La policía tiene que intervenir y escoltar al jugador hasta el tren. Para muchos béticos fue una gran traición. Y ahí la ciudad queda partida en dos relatos. Para el entorno sevillista, el fichaje legítimo representa un golpe de autoridad deportiva. Para el Betis y su gente es un expolio, un abuso aprovechando la debilidad económica del club. La dimensión del conflicto es tal que el caso trasciende el ámbito deportivo. Incluso emisoras internacionales como Radio Moscú mencionan el episodio interpretándolo en clave de la lucha de clases. El Sevilla como símbolo de poder establecido y el Betis como expresión popular. Puede sonar exagerado, pero en aquella España de posguerra el fútbol estaba impregnado de significado social. El Betis eleva el caso a la Delegación Nacional de Deporte, solicita la anulación del traspaso y en un movimiento aún más contundente cuestiona la alineación de Antúnez con el Sevilla. Ese año, la temporada 1945-46, el Sevilla Fútbol Club conquista el único título liguero. Desde el lado verde y blanco se reclama incluso la retirada del campeonato alegando irregularidades administrativas. La resolución final es salomónica. Las autoridades consideran que la operación presenta defectos formales y anulan el traspaso en un primer momento. Sin embargo, no retiran la liga al Sevilla al entender que actuó de buena fe. Antúnez regresa temporalmente al Betis, pero la situación es insostenible. La relación con la grada está profundamente dañada. Ha sido señalado, discutido, convertido en un símbolo involuntario de la fractura entre los dos clubes. Meses después, con la documentación en regla y el acuerdo formalmente validado, Antúnez firme definitivamente por el Sevilla Fútbol Club. En Nervión desarrollan una etapa sólida hasta comienzos de los años 50, ganando también la Copa del Generalísimo en 1948 y consolidándose como uno de los defensores destacados del equipo. Deportivamente, su decisión se ve respaldada por los éxitos. Emocionalmente, la herida en la ciudad ya es irreversible. El llamado caso Antúnez se convierte con el tiempo en un mito fundacional. Más allá de los matices jurídicos y económicos, cristaliza la idea de traición, de rival que arrebata lo más valioso en el momento de mayor debilidad. A partir de ese momento, el derbi sevillano pasa a encarnar una rivalidad identitaria mucho más profunda como lo conocemos hoy en día. Cada choque entre Betis y Sevilla empieza a arrastrar aquella memoria. Francisco Antúnez, por su parte, queda atrapado en 2 escudos y 2 relatos. Para algunos fue un profesional en un contexto complicado, para otros el primer gran jugador de la discordia. Su nombre sigue apareciendo cuando se habla del origen del odio eterno en Sevilla. Y de esta forma, en una estación de tren en 1946, entre empujones, silbidos y escoltas policiales, nació una de las rivalidades más intensas del fútbol español. No fue solo un traspaso, fue el momento en que una ciudad decidió que el derbi ya no sería simplemente el fútbol, y se convertiría para siempre
en una historia imposible de separar de aquel nombre, Francisco Antúnez.